y un gran placer también personal a Luis Emilio Anino, que viene de Mendoza, a quien nos presente la extraordinaria conferencia que nos va a dar. El Club de Fans. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los experimentadores desde una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que podemos llamar la materia de seguridad, defensa e inteligencia en este caso. Por eso le hemos puesto este título, una aproximación al mundo de los experimentadores, y vamos a tocar en distintos momentos de esta presentación un proyecto que tuvo lugar justamente hace ahora 50 años atrás, que se desarrolló durante el primer semestre de 1972, donde un grupo pequeño, pero muy entusiasta y sobre todo muy vanguardista, decidió compartir con representantes de la comunidad de inteligencia norteamericana una manera diferente, si se quiere, de adquirir información. Pensemos que la inteligencia es una herramienta que utilizan generalmente las Fuerzas Armadas para conocer las capacidades, las potencialidades que tienen los adversarios o los enemigos, ¿no? Y en este caso, en lugar de utilizar satélites espías, agentes infiltrados, teléfonos pinchados, a este grupo de personas se le ocurrió que se podía emplear a un determinado tipo de personas que reunían unas cualidades, podríamos decir, fuera de lo habitual o extraordinarias, y estas personas, por sus características, caen justamente dentro de esta categoría de los experimentadores. Para hablar de Proyecto Stargate y sobre todo del empleo de este tipo de capacidades, que ahí aparece señalado, la visión remota se le denominaba ese entonces, ahora se lo ha sustituido un poco como percepción remota, porque no es solamente la capacidad de ver, entre comillas, a distancia información que no está disponible materialmente, o por lo menos que el acceso no está facilitado. En este caso, bueno, lógicamente se están utilizando habilidades psíquicas para lograr esto, ¿no? Pero para poder hablar del proyecto Stargate tenemos que hacer una pequeña introducción y hacer un repaso nuevamente sobre el tema de los experimentadores. Y vamos a la diapositiva, la siguiente, ¿no? Vamos a tocar nuevamente un par de personas que se las van a aprender de memoria de acá, no se van a ir sin saber quiénes son. Christopher Green por un lado y Gary Nolan por el otro. Gary Nolan, bueno, ahí lo tienen, es de la Universidad de Stanford de California. En el caso del doctor Christopher Green, Universidad de Wayne en Michigan, ambos hicieron una presentación, una ponencia, que ahí dice allá arriba, en el año 2018, en la Facultad de Medicina de Harvard, Consorcio para la Genética del Espacio, y presentaron lo que ahora hablamos acá casi con mucha facilidad, hablamos de experimentadores. Ellos usan el término experiencers, y esta presentación que se hizo en 2018 fue el resultado de un paper, un documento académico que habían elaborado ellos y habían presentado justamente en una publicación por pares, algo que hemos estado hablando acá con Andrea, en diciembre de 2017. Es decir, que esto que voy a brevemente mencionar a título introductorio nada más, es un documento académico que puede ser descargado, buscado en los reservorios digitales de documentos académicos. En este caso siempre relacionado con el tema de las neurociencias. Y cuando se definen los experimentadores, ahí aparece una palabra clave, ¿no? Ahí dice, personas con lesiones, resultado de experiencias anómalas y encuentros cercanos mientras prestaban servicio. Ahí aparecen varias ideas que son, en una pequeña frase aparecen varias ideas que son muy importantes, ¿no? Porque personas que prestaban servicio da cuenta de que claramente no se trataba de personas comunes y corrientes, sino personas que se desempeñaban en el cumplimiento de funciones específicas, que ya vamos a ver. Y
se hablan tanto de experiencias anómalas como encuentros cercanos. Encuentros cercanos creo que no cabe duda que alude directamente a fenómeno ovni, mientras que las experiencias anómalas estaría más asociado a lo que son fenómenos paranormales. Y bueno, ahí abajo hay una pequeña descripción de qué tipo de fenómenos anómalos son considerados. Ahí se mencionan esto de poder ver criaturas extrañas, ¿no? Un poco de criptozoología, orbes o esferas, escuchar mensajes, etc. Siguiente. Bueno, acá en ese estudio, bueno, un poco acá lo que se presenta es cómo estaba presentado o desarrollado la estructura de ese trabajo. Y acá señala algo que es muy interesante, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? De esta cohorte de pacientes que estaban siendo sujetos de estudio, lo que se trataba de determinar es si esas personalidades tenían patrones comunes. Lo que se busca es establecer regularidades para que en caso de que personas que presenten esas características uno puede llegar o podría llegar a inferir de que son potenciales experimentadores. Pero aparte, ahí surge también otro aspecto que es muy importante, y es no solo personas distintas que no tienen nada que ver unas con otras pudieran tener similares características, sino que ahí también se buscó algo que en varias ocasiones se ha mencionado, y es la posibilidad de que exista un linaje, es decir, una transmisión genética de ciertas características que permitan que una persona que hoy, por ejemplo, se la podría denominar como experimentadora, haya tenido un padre, una madre o abuelos que hayan sido en otra época catalogados como chamanes, brujos o definiciones de esas características, pero que en el fondo lo que estarían demostrando es la existencia de personas con estas características, por lo menos fuera de lo ordinario o de lo habitual. Bueno, ahí decía, personas que estaban prestando servicio, generalmente son personas que se desempeñan justamente en áreas de seguridad, de defensa o de inteligencia. ¿Y por qué también es importante el estudio de este grupo de personas? Porque justamente al estar involucradas en ese tipo de funciones, tienen ciertos compromisos hasta legales para no revelar, salvo que se le permita, este tipo de incidentes que pudieran tener. Es decir, y esto lo hemos visto en muchas oportunidades, las personas se ven obligadas a callar porque si llegan a contar lo que les pasa, bueno, corren el riesgo de sufrir severas consecuencias, incluso desde el punto de vista legal, perder su trabajo, bueno, y todo clase de beneficios, ¿no? Y ahí, desde el punto de vista ya médico, las áreas objeto de estudio, bueno, esto ya fue mencionado esta mañana, son las regiones del caudado y el putamen del cerebro, que en palabras de Gary Nolan, él señala que es la parte del cerebro que está ligada o asociada con la intuición. Ahí, bueno, algunos planteos, algunas preguntas que se han hecho es si de estas definiciones se puede establecer lo que se llama interfaz hombre-máquina, que es algo que se especula, que es la posibilidad de que lo que conocemos como ovnis o fenómenos aéreos no identificados pudieran ser operados incluso sin instrumental de ningún tipo, solamente la interacción de la mente y el objeto o el aparato. Incluso hasta podría existir una relación con algo que ya hemos mencionado en otra oportunidad, que es el tema de los metamateriales, la posibilidad de que esos metamateriales pudieran ser sensibles a esta acción psíquica, si se quiere decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son especulaciones y líneas de investigación que se pueden llegar a explorar. Y bueno, ya en un segundo me voy a referir a esto que dice antena, ¿no? Esa parte del cerebro funcionando como si fuera una antena. Y acá una aclaración, porque yo recién mencioné el término lesiones, y la noción de lesión alude a un daño físico de alguna manera. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que tal vez no existía un daño físico en algunos casos o lesiones, sino que en realidad lo que sucedía era un incremento en la cantidad de fibras que se dan en la región del núcleo caudado y del putamen,
que generaría una especie de densificación de esas fibras. Bueno, y ahí habla de conexiones o tractos de materia blanca, que bueno, ya lo voy a caracterizar en un segundo. Vamos a la siguiente. Esto que yo les estaba presentando recién, bueno, fue en 2018, y desde ese entonces hasta la fecha, bueno, Gary Nolan ha sido objeto de sucesivas entrevistas, ha ido siempre ampliando un poco más porque las investigaciones no han terminado, sino que continúan, lo cual es muy bueno porque demuestra por un lado el compromiso de la ciencia, o de científicos en este caso, y porque evidentemente van surgiendo resultados, esto es lo bueno, estas ideas que en otra época parecían exóticas, ¿no? La idea de poderes mentales, dejaría, vamos a decirlo así, de ser relatos fantásticos, sino que tendrían un asidero científico y sobre todo un fundamento fisiológico. En una parte del cerebro humano radicarían estas capacidades. Bueno, y algunas de las características adicionales, que bueno, aparece también en esta filmina chiquita que está acá, es que este tipo de personas, las denominadas experimentadores, de alguna manera muestran una forma de funcionamiento y procesamiento superior. Es como si de pronto tuviéramos una computadora vieja y una más nueva de última generación, cada una con distintos procesadores, y a ambas máquinas se le da para que cumpla o que resuelva un mismo problema, y las dos van a resolver ese mismo problema. La única diferencia es que una lo va a hacer muchísimo más rápido que la otra, y es por eso que Gary Nolan un poco como que tiene cuidado de usar la palabra fenómenos paranormales o capacidades paranormales. Para él, una vez que va avanzando en estos descubrimientos, de alguna manera lo que quiere es señalar que si bien son casos especiales, no dejarían de tener un fundamento natural o basado, digamos, en la fisiología humana. Y a este tipo de personas, incluso su compañero de trabajo y de algún modo mentor, podríamos decirlo, que es Christopher Green, a este tipo de personas las denominaba individuos de alto rendimiento o sabios, dice Sabian, ¿no? Y evidentemente que lo que van descubriendo, van notando es que existe características genéticas que permiten identificarlos y diferenciarlos de personas con características, digamos, promedio o estándar, digamos, ¿no? Siguiente. Ahora, esta parte para mí es muy interesante, porque esto que estamos mencionando con respecto a Gary Nolan y a Christopher Green son trabajos que se han venido desarrollando en la última década. En la última década, por lo menos, las presentaciones que yo he estado señalando recién, pero son trabajos que vienen desde hace, por lo menos de la década del 80 aproximadamente. Quien ha estado fuertemente involucrado con esto es Christopher Green. De alguna manera es quien va traspasando, si se quiere, la bandera en este tipo de investigaciones a Gary Nolan. Y acá surge algo que cuando uno lo lee le llama mucho la atención, porque el proyecto Stargate, a donde voy en un segundo, se origina en 1972. 11 años antes, una persona de algún modo avanza en este tipo de planteos y a partir de lo que ella denomina una clase nocturna, recibe una información que hoy es la que de algún modo nos está compartiendo Nolan y Green, ¿no? Esta clase nocturna la conocemos a través de un libro que se llama A través del velo, el título de arriba, ¿no?, de 1983, donde una médica, Shafika Karagula, que es neurofisióloga, hace junto con esta persona que la podemos definir como una experimentadora, que es Viola Petit-Nil, una persona con mucho interés en las culturas orientales, elaboran este libro para presentar sus experiencias, las experiencias de Viola, a modo de entrevista, ¿no? Entonces se presenta una serie de preguntas, respuestas, y va relatando todo lo que le ha ido pasando, sobre todo con estas experiencias extraordinarias, ¿no? Y bueno, ahí dice que el 10 de diciembre de 1961
ella tiene lo que define como una clase nocturna. Dice clase nocturna por dos cuestiones. Por un lado, porque bueno, ocurrió de noche, así que nada extraordinario ahí. Pero lo interesante es que ella obtuvo ese conocimiento, que es el que aparece ahí al costado luego, en una especie de estado de trance, en donde ella de algún modo toma contacto con lo que define como un maestro, por eso esta idea de clase y ella asumiéndose como una alumna, ¿no? Y dice estas pequeñas definiciones, ¿no? Que es lo que mencionaba justamente los descubrimientos de Nolan y Green, que algunas personas tienen una cierta cantidad de desarrollo y que esta es una cuestión que llama mucho la atención. Dice que se activaría y se utilizaría a medida que se desarrolla la raza. Es decir, esta idea de desarrollo de raza, de algún modo, lo que va dando a entender esta noción de linaje o transmisión hereditaria o genética, ¿no? Es decir, que la capacidad que tiene una generación previa se puede transmitir a la que le sigue y probablemente con una capacidad superior a la que le precedió. Y la definición es muy similar a lo que varias décadas después señalaron Nolan y Green, ¿no? Ahí dice que el núcleo caudado se ocupa de las antenas de la cabeza. Ahí se pueden ver en las dos imágenes el funcionamiento de esta porción del cerebro, del núcleo caudado y el putamen, en su versión normal, en su versión hiperactivada, y ahí se ve esa densificación que de algún modo se la puede asociar o se la puede comparar con antenas, ¿no? Con una multiplicidad de antenas. Y ahí dice, millones de antenas que en el futuro tratarán con la capacidad de todas las habilidades de percepción extrasensoriales. Esto parece que ya lo conocía o de algún modo lo había leído Gary Nolan, por lo cual no deja de ser interesante que estas personas, bueno, Gary Nolan, el currículum que tiene es extraordinario realmente, porque es un tecnoemprendedor, es una persona que ha creado empresas de tecnología basada en el campo de conocimiento de él, ¿no? La microbiología, la genética, y en algunos casos la ha llegado a vender por cientos de millones de dólares, por ejemplo, a compañías como Roche, ¿no? Una farmacéutica, un gigante de la corporación farmacéutica. Bueno, dice, tales como la capacidad para ver eventos a distancia y la capacidad de contacto telepático. La parte que particularmente me interesa a mí, que es el objeto de esta presentación, es la capacidad de ver eventos a distancia, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, estas dos personas también son, o por lo menos para varios, son conocidas, y estas dos personas estuvieron fuertemente involucradas con un proyecto que tiene dos nombres, porque fueron prácticamente dos etapas, ¿no? La primera etapa, era el programa de aplicación de sistemas de armas aeroespaciales avanzadas, AUSAP, nombre largo, pero bueno, para que quede constancia, tuvo como director a James Lacatski, que aparece acá en este costado, y bueno, Colm Kelleher, una persona que tiene también una larga trayectoria en el estudio de este tipo de fenómenos. Él ya había arrancado en el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento y después siguió en BAAS, que era la organización siguiente, que fue creada también por Bigelow. Robert Bigelow, bueno, ha aparecido en estos últimos años de manera muy repetida, porque realmente es una persona que ha puesto muchos recursos para que se investiguen todo este tipo de fenómenos. Y bueno, Colm Kelleher siempre es como una figura repetida, e incluso cuando estos proyectos que ya no están más activos en el Pentágono, porque han sido sustituidos por estas versiones nuevas que van apareciendo en los medios últimamente, Colm Kelleher sigue trabajando con Robert Bigelow, es el asesor científico de Bigelow Aerospace, o sea, de la empresa madre que tiene Bigelow, orientada sobre todo a la actividad aeroespacial. Bueno, y ambos son coautores, junto con el periodista George Knapp, de este libro, Skinwalkers en el Pentágono, que de algún modo recupera y se comparte, bueno, gran parte de lo que sucedía en este lugar tan particular, el rancho Skinwalker en Utah, donde realmente, bueno,
bueno, realmente no se sabe qué tipo de lugar es, pero que ocurren cosas extraordinarias, bueno, no hay lugar a duda, ¿no? Fenómenos paranormales, fenómenos ovni, criptozoología, lo que pidan lo tienen. Y ambos, bueno, fueron entrevistados. Estas son pequeños comentarios, resultados de entrevistas que se han dado ahora en el mes de marzo, son bastante recientes. Y hacen unos planteos que hay que ir tomando en cuenta porque de algún modo van señalando cómo van viendo esto que podemos ir denominando el fenómeno y no los fenómenos. Por un lado, bueno, Lakatsky, cada vez que le pasa como cualquiera de nosotros, que es consultado sobre qué piensa sobre este tipo de fenómenos, él dice por un lado que hay gente que se le acerca y bueno, como sucede siempre, le dice, bueno, se trata de platillos voladores, de naves, tuercas y tornillos, lo material, lo físico, lo empírico, lo experimental. Y por otra parte aparecen los otros que le dicen, no, mira, acá lo que sucede en Skinwalker Ranch son fenómenos paranormales, poltergeist, fantasmas. Y él, la respuesta que le da, y es la respuesta que da una persona que ha sido responsable de ese proyecto y que ha estado en el terreno, y él ha sido también experimentador porque tuvo su experiencia en ese lugar, se trata de un híbrido de ambas cosas. O sea, de algún modo nos va diciendo que esta idea de separar lo paranormal del fenómeno ovni ya cada vez va teniendo menos sentido porque quizás sean las dos caras de una misma moneda. Bueno, y Colmgallagher va por un camino parecido y también le ha sucedido que le hacen preguntas y él responde que como que no tiene idea realmente cuál es el origen o la naturaleza del fenómeno, pero por lo menos van teniendo algo claro, y es que lo que hay que tomar nota y estudiar son las correlaciones que existen entre el fenómeno ovni y estas manifestaciones de tipo paranormal, porque realmente, y ha sucedido, la casuística es bastante amplia en este sentido, ocurren asociados al fenómeno ovni manifestaciones de tipo paranormal. La siguiente. Bueno, lo que estaba presentando recién tenía que ver con la primera etapa del programa que en términos generales se le llamaba ATIP, pero durante los primeros 2 años era AUSAP. Voy a tratar de no abusar de las siglas, pero bueno, espero que sepan comprender. La segunda etapa, que arranca más o menos entre 2010 y 2012, fue diferente de la primera, porque la primera contó con financiación, que es la que salió en mi famosa nota de Leslie King, ¿no? Donde se hablaba de los famosos $22 millones y todo eso, el proyecto negro. La segunda etapa, que es donde aparece como director Luis Elizondo, ya fue una situación diferente porque no se estaban haciendo los aportes financieros correspondientes, y esto, bueno, generalmente se sabe muy poco, por lo menos no se lo comenta. Esta parte fue sostenida con recursos propios de Robert Bigelow. Así que para que se tenga en cuenta de que muchos creen que Bigelow hacía negocio, buscaba ventajas con esto. Por supuesto que no era una parte desinteresada, pero el interés o el compromiso que tiene con estos temas, bueno, es de gran parte de su vida y también por cuestiones muy personales. Bueno, y Christopher Mellon también es otro podríamos decir, actor importante en todo este proceso que se está desarrollando en estos últimos años, procesos de divulgación importantes, y él estuvo en una reunión donde tenía que de algún modo presentar o fundamentar en qué consistía el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Ahí constituía de varias filminas o diapositivas. La primera que está allá arriba, bueno, es la que encabeza, ¿no?, el título, y acá lo que hice fue extraer 2 que me parecieron muy significativas o relevantes para esta presentación. Por un lado, cuál era el enfoque del contrato, y ahí se señala cuáles eran los objetos de estudio de algún modo de este programa, que ahora son más y mejor conocidos porque son los famosos 38 documentos de información de referencia para la defensa, los DIR, que se llama, ¿no?, que fueron desclasificados en marzo pasado, que son las famosas 1500 y pico de páginas
que corresponden a los 38 documentos. Y ahí aparece algo importante porque señala entre los objetos de estudio la interfaz o interfase humana y los efectos humanos. Los efectos humanos, solamente a modo de comentario, ya fueron desarrollados esta mañana, los efectos biológicos, que es algo muy importante, y aparece, bueno, la representación de esta imagen acá abajo, donde señala lo que podríamos decir algún efecto negativo de los encuentros cercanos. Ahí lo que se puede ver es la imagen de un escáner cerebral de una persona que, habiendo sido expuesto a alguna forma de radiación producto de un encuentro cercano, desgraciadamente, bueno, falleció 2 semanas después de ese encuentro cercano. Acá, bueno, lo que hay que señalar es que forma parte de ese grupo de personas que fueron estudiados por Nolan y por Green, pero el porcentaje, digámoslo de alguna manera afortunado, es que es un porcentaje reducido, pero que existe, que hay que tener en cuenta. Y me parece muy importante algo que ya se ha mencionado acá, es el hecho de que no se trata de estos encuentros de experiencias inocuas, es decir, puede que no pase nada, pero hay que contemplar la posibilidad de que un encuentro cercano pueda traer consecuencias negativas. Ahora, también pueden tener consecuencias positivas. Y aparece esto que mencionaba recién, la interfaz humana, que podría ser esta capacidad que existe del fenómeno de interactuar con la mente humana, ¿no? De hecho, bueno, se plantea si esta tecnología puede estar interactuando con la mente de las personas cercanas, es decir, cuando hay un encuentro cercano, si lo que está en ese objeto, sean criaturas o lo que sea, tienen la capacidad de interactuar con las personas, o si los pilotos de estas naves operan a estos vehículos utilizando su propia capacidad psíquica, o ambas, ¿no? Y en esta diapositiva que aparece acá abajo, dice lo que contempla son escenarios de amenaza, es decir, se considera, o por lo menos lo han tomado como una posibilidad, que estas tecnologías avanzadas que están relacionadas con el fenómeno OVNI puedan constituirse en una amenaza, en este caso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí se contemplan distintas instancias y lo que se señala es algo que es relevante, que es la capacidad que tiene el fenómeno, no solo para manipular entornos físicos, sino para manipular entornos cognitivos. La gran pregunta es si cuando una persona es testigo de un avistamiento, de un encuentro del tipo que sea, si lo que está viendo es real o si es lo que el fenómeno hace o de algún modo elige que vea o que interprete el testigo. Si es una situación donde el testigo quizás no esté viendo lo que realmente sucede, sino lo que el fenómeno hace que quiera que vea. Y ya para entrar un poco en el tema del proyecto Stargate, abajo dice que el Departamento de Defensa contaba con algunas ventajas para poder llevar adelante este programa, el programa ATIP, que es, por un lado, ahí dice son 3 instancias, ¿no? Menciona que en el pasado habían hecho experimentos similares. Ahora lo que vamos a ver cuando veamos el proyecto Stargate es que evidentemente estos proyectos más recientes son una continuidad del proyecto Stargate y de otros. Luego, que dice que el Departamento de Defensa cuenta o tiene relaciones con personalidades, digamos, personas significativas que son expertos en la materia. Y bueno, enseguida van a ver que muchas de estas personas que están actualmente involucradas no están involucradas solamente desde ahora, sino desde hace muchas décadas, realmente toda una vida detrás de la investigación de este tipo de fenómenos extraordinarios. Y por último, señala que el Departamento de Defensa, cuenta con instalaciones suficientes donde este tipo de actividades han sido detectadas. Acá no solamente me quedo con los fenómenos paranormales, sino que en las noticias que hemos visto últimamente, sobre todo en la audiencia del Senado que ocurrió hace menos de una semana, ya estamos en estos días que han pasado nada más, es conocido que los fenómenos aéreos no identificados interactúan con portaaviones nucleares, con instalaciones de misiles nucleares, con todos objetivos de carácter militar que por supuesto a Estados Unidos le preocupa o
o le interesa porque lógicamente necesitan tener bajo control esa situación y no es lo que estaría pasando. Siguiente. Bueno, estas dos personas creo que son de algún modo los que señalan cuál es el camino a seguir, porque de alguna manera lo que plantean es la necesidad de que este estudio de fenómenos aéreos no identificados sea considerado a partir de un enfoque unificado, que es este estudio o modelo de estudio que implique 6 capas para poder aproximarse a la comprensión de este fenómeno de una manera compleja y global. Ahí señala justamente que este enfoque unificado tiene que abordar tanto los efectos físicos como los efectos psíquicos, ¿no? Es una continuidad de lo que se ha estado mencionando anteriormente. Siguiente. En este documento, bueno, ahí aparecen las 6 vías de aproximación para poder comprender globalmente el fenómeno. Ahí menciona, bueno, las manifestaciones físicas, los efectos antifísicos, esto de, por ejemplo, la gravedad negativa o antigravedad, o las velocidades hipersónicas, por ejemplo, factores psicológicos o de impronta cultural, como aparece allá abajo, factores fisiológicos, que son estos efectos negativos que hemos estado viendo, aunque no todos son negativos, y los efectos psíquicos. Y bueno, el foco en este caso está puesto en los efectos psíquicos. Fíjense que ahí abajo, por ejemplo, aparece la palabra curación, es decir, han habido encuentros cercanos donde las personas, de qué modo no sé, pero han sido curadas de alguna patología preexistente. También se han encontrado, bueno, algunas características que son muy importantes. Por ejemplo, ahí dice maniobras de un UAP que aparece, que parece, bueno, ahí puse aparece, pero parece anticipar los pensamientos del testigo. Muchos ya tienen que haber sentido muchas veces la experiencia que tuvo el comandante Freiburg, ¿no?, de la Marina norteamericana en esta sucesión de eventos conocidos como el incidente del Nimitz, donde Freiburg y Ann Dietrich, que era su ala, su compañera de vuelo en ese entonces, en 2 aeronaves, estaban haciendo las prácticas, las maniobras en el Océano Pacífico, y tienen un primer encuentro, un primer avistamiento de esto que ahora conocemos como el OVNI Tic Tac. Y en un momento, bueno, este OVNI Tic Tac sale de la vista de ellos, y cuando ambos cambian de rumbo y van a lo que se llama un punto de encuentro, que era, ya estaba programado en la computadora de a bordo de ese avión, cuando el avión está llegando a ese punto de encuentro, el Tic Tac los estaba esperando. O sea, se produce un encuentro que, lógicamente, solamente uno puede interpretarlo como que el ocupante, el tripulante o lo que sea, la inteligencia que estaba ahí operando ese tic-tac, de alguna manera sabía hacia dónde iba dirigido esos 2 aviones. Así que bueno, estos ejemplos que aparecen mencionados tienen su validación en casos reales, ¿no? Y la característica que importa en este punto, que son las impresiones de comunicación sin un canal sensorial directo, que bueno, tiene que ver con lo que voy a mencionar ahora de la visión remota, ¿no? Sigamos. Bueno, el proyecto Stargate, y ahí dice 1972-1995. Los críticos generalmente suelen tener un trato despectivo con este tipo de investigaciones porque piensan que son estupideces, esa es la verdad. Pero bueno, parece que el gobierno norteamericano decidió gastar dinero en estupideces durante un montón de tiempo, ¿no? Un par de décadas. Lo que queda claro en esto es que nos encontramos con un discurso doble, si se quiere. Por un lado, esta estrategia que también está muy asociada en el fenómeno OVNI, ¿no?, de que la gente piense que no es importante, que no es interesante, que a nadie le importa, que es fantasía, delirio, lo que sea. Pero mientras tanto se dedican recursos no solo económicos, sino tecnológicos, académicos, para investigar todo este tipo de fenómenos. Y este proyecto Stargate, que se inicia en 1972, estuvo patrocinado, guiado, seguido, tanto por la Central de Inteligencia Americana, ¿no?, la CIA, como la Agencia de Inteligencia para la Defensa. 2 instituciones ligadas claramente con la inteligencia y por lo tanto con la necesidad de obtener información
anticipatoria, ¿no? Para poder contrarrestar potenciales amenazas. Ahí aparecen mencionados algunos institutos que estuvieron involucrados en este proyecto. De los que aparecen ahí mencionados, el más significativo, porque aparecen varios protagonistas que hemos mencionado y que van a aparecer, es el Stanford Research Institute, SRI. Y ahí un poco se define en qué consistía o cuál era el propósito del proyecto Stargate, que era investigar afirmaciones de fenómenos psíquicos con posibles aplicaciones militares y domésticas. Bueno, ahí destaca el interés o el foco puesto en la visión remota, como una herramienta de inteligencia. Es decir, en vez de utilizar instrumentos electrónicos, aviones, satélites o lo que se le ocurra, una persona con capacidad para ver, o por lo menos conocer información a distancia. Siguiente. Ahí aparece las áreas de estudio que estaban muy restringidas o por lo menos delimitadas, es decir, no tenía un interés muy amplio, muy diverso, sino aquellas que lógicamente tuvieran algún tipo de aplicación en el área militar o de inteligencia. Entonces ahí aparece por un lado la psicoquinesis, la capacidad de una persona para interactuar con una máquina u otro objeto por medios inexplicables. Acá un poco para diferenciarlo de la telequinesis, es decir, lo que estamos viendo acá es la capacidad para interactuar con un objeto inanimado, sin lógicamente tocar con la mano ni nada de eso, pero puede ser desde una distancia remota hasta una distancia inmediata. Y quizás el punto fuerte del proyecto Stargate, que era la visión remota, y bueno, ahí aparece definida como la adquisición y descripción por medios mentales de una información que lógicamente no aparece disponible, fácilmente accesible, sino que existen distintos bloqueos, como aparece mencionado ahí, donde la distancia es un factor preponderante, pero pueden haber bloqueos que impliquen, por ejemplo, la presencia de objetos materiales que impidan conocer lo que hay detrás, ¿no? Barreras o blindaje que menciona, o incluso el factor tiempo, que esto también es muy interesante. Siguiente. Bueno, si bien mencioné que Stargate arranca en 1972 y tenemos el antecedente que señalé recién del caso de Viola Petit, 1961, el interés por este tipo de estudios no es nuevo, al menos por parte de la comunidad de inteligencia norteamericana. Y bueno, ahí aparece algo que muchos lo pueden haber visto incluso en películas. El que haya visto Indiana Jones, la saga Indiana Jones, esto lo tiene más que claro. El interés de los militares norteamericanos a partir de la Segunda Guerra Mundial en el interés que mostraba Hitler por todos estos elementos esotéricos, por los aportes y las consultas que le hacían a sus astrólogos o videntes, ¿no? Esto lógicamente le preocupaba a los norteamericanos, porque si eso se comprobaba, bueno, era nuevamente una amenaza para la seguridad para ellos. En 1952, ya un poquito más adelante en el tiempo, se lleva adelante una conferencia donde se plantea si era posible utilizar la percepción extrasensorial como un instrumento de guerra psicológica a ser empleado por el Departamento de Defensa. En el año 61, la CIA lleva adelante un controvertidísimo proyecto, es el MKUltra, y entre los aspectos que abordó MKUltra está esta posibilidad que implicó una consulta por parte de Stephen Abrams, que era el responsable de una entidad académica que estaba en la prestigiosa Universidad de Oxford en el Reino Unido. Era un laboratorio de parapsicología donde se estaban llevando a cabo este tipo de investigaciones. Y una de las cuestiones que aparecieron en este tipo de investigaciones en el Reino Unido es que en laboratorios se lograba registrar empíricamente este tipo de fenómenos de percepción extrasensorial, pero se encontraba con un par de dificultades. Y es que, si bien podía ser demostrada que lo que indica ahí, no había una manera sobre todo de tener un control, es decir, se podía llevar a cabo una experiencia y cuando uno repetía la experiencia para comprobar si se daban los mismos efectos, no sucedía, pero quizás se repetía una segunda, tercera o cuarta vez y quizás a la quinta volvía a ocurrir, es decir, que había un factor aleatorio que ahí no lograba comprenderse adecuadamente. Pero sin embargo,
sucedían estos fenómenos extraordinarios. Y evidentemente estos antecedentes de algún modo resultaron de interés para dos personas que estaban ligados a la física teórica y a la física del uso o el empleo de los láseres, que eran el doctor Russell Targ y, bueno, esta otra persona que es muy importante, que es el doctor Harold Puthoff, que de alguna manera lo que hicieron ambos es llamarle la atención a la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y proponerles como posibilidad que este tipo de recursos pudieran ser empleados en materias de inteligencia. Siguiente. Bueno, y como he puesto ahí arriba, todo empezó en Menlo Park, California, que es la base donde se encuentra el SRI o el Stanford Research Institute, y ahí ven una foto de jóvenes, tanto de Russell Targ como Harold Puthoff, o sea que como pueden ver, son personas que realmente llevan prácticamente toda una vida involucrado con estos, y son personas que cuando se toman el tiempo para leer sus currículum son realmente impresionantes y siempre involucrados en áreas del conocimiento que son sumamente desafiantes, ¿no? Ya no solo se quedan con el área de la física, sino que, bueno, irrumpen en este terreno de los fenómenos parapsicológicos. ¿Y cómo surge este interés? Hay un doble camino. Por un lado, Russell Targ se reúne o se encuentra con agentes de la CIA y le dice, o los pone en conocimiento de los desarrollos que estaban teniendo los soviéticos en materia de estudios paranormales. Ahí aparece una imagen de Nina Kuleshina, que es quizá una de las figuras más representativas de estos desarrollos. Lógicamente estamos en pleno contexto de Guerra Fría, y si los soviéticos estaban desarrollando esto, ellos no querían quedarse atrás. Necesitaban tener un conocimiento o por lo menos tratar de controlar ese tipo de información. Y por otra parte, Harold Puthoff conoce a una persona muy especial que se llamaba Ingo Swann, que era un artista neoyorquino que en el comienzo de la década del 60 se pone en contacto con Harold Puthoff. Él de algún modo como que estaba queriendo salir de esos estudios que estaba haciendo en materia de física láser y quería involucrarse en terrenos más ligados a la biología, sobre todo la biología cuántica. Y él de algún modo estaba buscando una subvención, entonces de algún modo empieza a hacer correr ese interés que él tenía por explorar estos nuevos campos de investigación, y parece que Ingo Swann toma conocimiento de esa información porque él había estado colaborando y siendo sujeto de investigación por parte de una científica neoyorquina que también estaba muy interesada en el asunto. Y bueno, Swann de algún modo le dice a Puthoff que si quería investigar en este tipo de terrenos, que le sugería que entrara en el terreno de las investigaciones parapsicológicas. Y él se ofrece como sujeto de estudio. Y bueno, finalmente eso ocurre. Puthoff invita a Swann a que vaya al departamento de física de la Universidad de Stanford. Ahí tenía un departamento que tenía un instrumento muy sofisticado en ese entonces, que era un magnetómetro, un instrumento que estaba diseñado para investigar física de partículas, para investigar quarks. Y sucede que por las características tecnológicas que tiene que tener este instrumento, tiene que ser ultra preciso, no ser sometido a ningún tipo de influencia extraña, tanto interna como externa, al punto que tenía un triple blindaje, tenía una coraza protectora, estaba en el subsuelo de ese departamento de física, y Puthoff lo invita a interactuar con este equipo ultra sofisticado, y por única vez se registra, antes no había pasado y luego nunca volvió a suceder, se registra en el interior de este instrumento una ligera variación que solamente podía ser explicada por la presencia de Swann. Y además de eso, sucede otro hecho que es muy, muy interesante, porque ahí se pone en práctica esto que les menciono de la visión remota.
Swan hace un boceto donde logra dibujar con una precisión prácticamente absoluta un instrumento que no era conocido absolutamente por nadie. Es un instrumento que, además de estar protegido, era muy sensible desde el punto de vista de la seguridad. Esto, por supuesto, resultó de sumo interés para la CIA, y decidió, a partir de estos avances, descubrimientos y otras experiencias más a las que se sometió Swan, a financiar este comienzo de este proyecto Stargate, y arrancó con la módica suma de $50.000 durante 8 meses. Esto fue justamente hace 50 años atrás. En esa época $50.000 obviamente equivale en la actualidad a una cifra sumamente importante, y solamente estoy hablando de 8 meses. Mire cuánto tiempo duró este proyecto, es decir que hay un montón de recursos que fueron destinados para que esto pudiera progresar. Siguiente. Bueno, en esta foto vemos ahí nuevamente a estos actores que hemos estado mencionando, todos jóvenes. Puthoff, bueno, Christopher Kit Green también fue parte de este proyecto. ¿Por qué señalo esto y lo destaco? Porque de alguna manera el vínculo con Nolan deja a las claras que todas estas investigaciones que estamos viendo en la actualidad hay que remontarse y encontrar su origen en este tipo de investigaciones. Y ahí en la derecha aparece una persona que era la más grande de todas, la mayor, que era justamente otro experimentador, Pat Price, que a diferencia de otros sujetos de estudio, él era civil, no era una persona con formación militar o que estuviera involucrado en las Fuerzas Armadas. Y acá, bueno, lo de Pat Price es realmente muy llamativo, porque él una vez estaba haciendo una suerte de sesión nocturna y se había puesto a leer diarios, y de pronto, bueno, le llamó la atención noticias sobre ovnis. Entonces, en ese estado de meditación profunda, un poco logró obtener una información realmente, bueno, sorprendente, porque él identificó bases ovnis subterráneas. Ahí aparece en el recuadro inferior lo que él percibió, y ahí un poco aparece caracterizado de qué trataba cada uno de esos lugares. Ahí menciona, bueno, Australia, menciona Zimbabue. Recuerden todos Zimbabue, que ahora, bueno, se ha estrenado el documental de Ariel Phenomenon, este caso de encuentro cercano de tercer tipo en la escuela de Ruwa, en la escuela Ariel. Bueno, España, Pirineos, y Alaska en Monte Hayes. Ahí aparece lo que visualizó remotamente Pat Price en una de estas bases terrestres subterráneas. No se identifica exactamente a cuál corresponde, pero ahí aparece un esquema y una caracterización de lo que él habría visto en una de esas bases subterráneas. Ahora, Pat Price, bueno, lamentablemente no pudo aportar mucho más a este proyecto, porque fallece al año siguiente, creo que en 1973. Con él sucede algo muy raro, porque estuvo su cuerpo desaparecido físicamente durante un día hasta que volvió a aparecer. Bueno, estas personas realmente son especiales en serio. Vamos a la siguiente. Pero la información de él fue legada dentro de este proyecto a el capitán Frank Holmes Atwater, que era un militar del ejército norteamericano, que, como indica ahí, bueno, recibe estos archivos de Pat Price para tratar de ver si podía sacarle algún tipo de información, porque desde que había fallecido hasta ese año, que ahí dice año 1982, no había logrado progresar demasiado. Atwater era una persona que tenía una trayectoria importante en el propio programa de visión remota del ejército norteamericano. Ahí aparecen los nombres en código de cada uno de esos proyectos, que básicamente implicaban proyectos que duraban una X cantidad de años, y a veces lo que iban era cambiando los participantes de cada uno de esos proyectos, pero lo que era siempre recurrente eran personal del ejército norteamericano que tenían este tipo de características, que ya vamos a ver en un segundo. Bueno, y en 1984, Hal Puthoff quiso ir un poquito más allá,
y le comparto una información a Atwater para que las personas con las que él estaba trabajando, con este tipo de experimentadores, se pusieran a analizar una información que había sido obtenida muy recientemente. No sé si alcanzan, porque ahí no se ve muy claro de qué tratan estas imágenes. ¿Sidonia les suena? Es la famosa, bueno, la cara o esta esfinge de Marte, que aparte en sus proximidades, bueno, ahí aparece también una formación como piramidal, ¿no? Cuando reciben esas imágenes, lo hacen con propósito justamente de poner a prueba esta capacidad, sobre todo del espacio-tiempo, ¿no? de la capacidad para visualizar a gran distancia, y sobre todo, en este caso se trataría de un objetivo que materialmente estaba fuera del alcance de estos experimentadores. Y se lo plantea como una oportunidad de práctica para visualizadores remotos. Era como una suerte de entrenamiento para poner a prueba si realmente estas personas tenían las capacidades a las que se les atribuía, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí van apareciendo algunos de estos experimentadores, todos ellos militares, y esta información es aportada por Paul Smith, que ahí aparece en el medio, mayor, y donde aparecen las visualizaciones de estos militares. En el caso de, bueno, este es un militar que cumplió una función de seguridad, sería como un guardia de seguridad o una policía militar, ¿no? Joseph McMonigle, que cuando le pasan la imagen que les mostré recién, él hace su interpretación de lo que ve y señala, dice, en el año 1984, que es cuando hizo esa práctica, informó sobre estructuras antiguas que albergaban los recuerdos de una civilización perdida hace mucho tiempo, y describió cámaras subterráneas y una raza marciana muerta. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo que sería la interpretación de lo que él vio. Las imágenes que vimos recién, aún en el caso de que no fuera estrictamente cierto eso que aparece declarado ahí, sin embargo, cuando uno lo ve y no tiene mayor información, es una deducción posible que se puede llegar a hacer, ¿no? Esta idea de una pirámide, esta idea de una esfinge o un rostro que asemeja a una esfinge, ¿no? En el caso tanto de Smith como de Mel Riley, a ellos los hace trabajar en otro objetivo diferente, que era un objetivo que estaba muy aislado geográficamente, que es el Monte Hayes, que está situado en un lugar inaccesible, y tanto uno como el otro, y de manera separada, y sin que cada uno tuviera conocimiento de lo que estaba visualizando o lo que estaba trabajando, porque a cada uno se le daba información, pero el resto de los que participaban no sabían con qué estaban trabajando, cuáles eran las coordenadas que se les otorgaban. Trabajaban con coordenadas geográficas. Y cada uno, bueno, de algún modo dibujaba o retrataba lo que iba viendo, y bueno, tanto unos como otros dibujaban, en algunos casos, discos voladores, con formas muy parecidas a platillos voladores, y en otros casos, bueno, la descripción del tipo de seres que podrían estar habitando este Monte Hayes. Ahí aparece, bueno, esa figura, ¿no? Que bueno, se parece bastante a una figura, al menos humanoide, podríamos decir. Siguiente. Bueno, ahí aparecen algunas imágenes con un poquito más de detalle de los objetivos de práctica para los visualizadores remotos. Ahí vemos el Mount Hayes en Alaska, como ven, un lugar lejos de toda humanidad, bueno, en la región de Sidonia, en Marte, y se les agrega un objetivo de práctica nuevo y que para nosotros es de interés, y este objetivo de estudio fue un aporte hecho por un ufólogo norteamericano de gran trayectoria en Estados Unidos, porque participaba tanto de MUFON como de NICAP, de las principales organizaciones de investigación ovni estadounidenses, James McCampbell, que parece que tenía algún conocimiento de algo que había ocurrido acá en la Argentina. Entonces propone como objeto de práctica un lugar en el Golfo San Matías. Ahí aparece, bueno, la imagen. Siguiente. Bueno, esto que aparece acá, supongo que a la gran mayoría les debe resultar mínimamente familiar o conocido, pero
hablar de submarinos fantasmas o de avistamientos de ovnis en la Patagonia y sobre todo en el litoral atlántico no es nuevo, no es novedoso, no es raro. Bueno, justamente ayer cuando Silvia nos compartía su experiencia, hay que ubicarse donde está Caleta Olivia para comprender de lo que estamos hablando. Y esto de algún modo da cuenta de que este objetivo propuesto por McCampbell tenía algún fundamento, es decir, existían antecedentes que daban cuenta de que en el litoral atlántico existían avistamientos de fenómeno ovni. Bueno, y ahí aparece mencionado en diarios de la época los famosos submarinos fantasmas avistados en Golfo Nuevo, años 1958 y 60, y Golfo San Jorge en 1959. Vamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a presentar brevemente dos casos que permiten de algún modo darle fuerza a ese argumento, ¿no?, de que el Atlántico Sur es una zona donde ocurren este tipo de fenómenos. Bueno, el primero es si bien para algunos es más conocido, para otros no tanto, no deja de ser un clásico de la ufología argentina, y es el avistamiento que ocurrió en un buque petrolero de flota de la Armada Argentina, el Ara Punta Médanos, que estaba volviendo de unas prácticas con la flota de mar, y en ese retorno, eso ocurrió el 12 de noviembre de 1963. Estaba volviendo hacia puerto y ahí, a ver si aparece la hora, porque no recuerdo qué hora ocurrió, pero en un momento determinado ocurre, por un lado, que registran que el buque estaba siendo seguido por un objeto, ahí señala de forma discoide, de un tamaño, bueno, bastante importante, y un aspecto que es significativo e importante es el hecho de que las brújulas del buque empezaron a comportarse de una manera descontrolada, pero todas orientaron sus agujas hacia la dirección en la cual se encontraba este objeto, ¿no? Este objeto lo sigue durante un tiempo y luego se pierde y desaparece. Eso que ven ahí, ese recorte, que es parte de un documento más grande, podemos decirlo que es un documento oficial, porque fue un intercambio epistolar entre el capitán Omar Roque Pagani, que bueno, Débora lo mencionó ayer, y personal de NICAP, que estaba muy interesado en este tipo de intercambio y en conocer lo que estaba ocurriendo acá en la Argentina. Estamos hablando de un caso oficial, ¿no? 3 días más tarde, esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, el 15, ¿no? Sí, 15 de noviembre de 1963, entre pasados 15 minutos de la medianoche y las 0:30, cientos de personas de la ciudad de Mar del Plata salieron con muchísimo interés para ver lo que estaba pasando en el cielo, porque las radios locales estaban recibiendo numerosos llamados de gente que estaba viendo un objeto con forma cilíndrica o fusiforme, que tenía una tonalidad entre blanco y azulado, como brillante, como que pulsaba. Un detalle que es muy interesante, no solo la forma, sino el hecho de que permaneció durante esos 15 minutos estacionario en el cielo de Mar del Plata, al punto que bueno, le daba la chance a un montón de gente de verlo. La gente llamaba a dos emisoras locales, ¿no?, a LU6 y a LU9, Radio Mar del Plata y Radio Atlántica, e incluso habían testimonios desde el propio Servicio Meteorológico Nacional, que todos recordarán, dependía de la Fuerza Aérea, ¿no? Sin embargo, cuando se consulta a personal de Fuerza Aérea que estaba a cargo del Servicio de Meteorología, silencio de radio, nadie quería decir nada, nadie quería comentar al respecto. Bueno, se trató, lógicamente, como sucede con este tipo de eventos, de encontrar una explicación, pero no había ningún pueblo local en ese momento, y el hecho de que permaneciera quieto dejaba de lado cualquier tipo de explicación que pudiera ser un satélite, ¿no? Y lo que llama la atención, un poco para cerrar este caso, el de Mar del Plata, es que pasados esos 15 minutos, que finalmente este objeto que estaba quieto, ligeramente oscilaba, pero estaba quieto, salió disparado y desapareció, y a las horas siguientes
parte de la flota de mar que había estado participando, entre ellos el ARA Punta Médanos, llega a puerto de Mar del Plata. Uno lógicamente puede preguntarse si lo que sucedió en alta mar entre el ARA Punta Médanos y lo que sucedió en Mar del Plata tiene alguna conexión. Para por lo menos Omar Roque Pagani, el capitán, evidentemente al compartir esa información encontró un vínculo, ¿no? Una conexión. Menciono este caso del ARA Punta Médanos porque si bien ocurrió en alta mar, ocurrió en la misma latitud donde se encuentra Península Valdés, Golfo Nuevo y San Jorge. Siguiente. Bueno, recién les dije que James McCampbell había sugerido como un blanco de estudio al Golfo de San Matías. Esto tiene que ver con el hecho de que aparentemente en 1981 ocurrió lo que Puthoff, que fue el otro que compartió esa información, ambos participaron de esto, identificaron como que había ocurrido un evento de interés. Aparece definido de esa manera porque lógicamente lo que se busca es evitar de algún modo contaminar con información a los visualizadores, porque cualquier detalle mínimo que sea puede inducir a tener una falsa percepción y lógicamente para una experiencia de este tipo no valdría, o por lo menos no sería considerado como un efecto validado científicamente. Y esta práctica se hizo en dos etapas, en octubre de 1983 y en abril de 1985. Ahí había un lapso de tiempo de más o menos 2 años y además trabajado por pares, es decir, en 1983 hicieron esa práctica tanto McMonegill, que ya lo mencioné recién como esta persona que hablaba de la raza marciana, y el teniente coronel Tom McNair, por un lado, ¿no? Y en 1985 nuevamente aparece el mayor Paul Smith, el autor de este trabajo que les menciono ahí arriba, y el mayor William Ray. Ahora, lo que aparece acá es un poco cómo funcionaba esta práctica o estas pruebas, estos ensayos que hacían de visualización remota, donde si ustedes leen o alcanzan a ver las descripciones que cada uno hace, cada uno trabajaba en solitario, y ahí ven, no solo que trabajan en solitario, sino con lapsos de tiempo de 2 años y separados unos de otros. Y fíjense lo que describen. Por un lado, McMonegill dice que lo que él visualiza, recuerden, Golfo San Matías, un ovni lanzando una nube e irradiando una pequeña embarcación naval, llevando a la tripulación por la borda. Después, el teniente coronel McNair, habla de un ovni sumergiéndose en el agua. Paul Smith habla de un incidente ovni que involucraba un barco y una nube, es decir, van apareciendo siempre elementos comunes. Y la que es más singular, no sé cómo llamarle, esta descripción que hace el mayor William Ray. Él dice que había en esa visualización un ovni que esparcía niebla, vapor y neblina alrededor de un buque de guerra, y dice dejaba al barco vacío de vida humana, es decir que esa experiencia parece que fue una experiencia grave o trágica. Y además dice, describe a los ocupantes del ovni como fríos y desagradables, que es aquellos que han tenido, sobre todo casos de abducciones, que es lo que más se suele hablar, ese tipo de descripciones, ¿no? De estas entidades que realmente parecen como, digámoslo así, despojados de humanidad, ¿no? Frías, muy distantes, tratando a los abducidos como cosas, ¿no? Como objetos de estudio tan solo. Y por eso yo arranqué esta presentación preguntándome por el tema de los ovnis, porque dice que también notó que algo importante había ocurrido bajo el agua cerca del sitio y que tenía que ver con esferas y la sensación de ser una colonia. Digamos que para este militar norteamericano, este visualizador remoto en el Golfo San Matías, hubo una colonia que lógicamente no se refiere a una colonia de vacaciones, ¿no? Sigamos, a ver. Varias veces he mencionado a Joseph McMonegill. Él es un ejemplo típico de lo que es un experimentador, una persona que, sus experiencias fueron relatadas en 2 libros, Fenómena de 2017 de la periodista Annie Jacobsen y sus propios testimonios en The Stargate Chronicles, que es un poco el relato de
todo lo que él ha vivido dentro de este programa tan particular. Y acá es donde se nota claramente el vínculo entre el fenómeno OVNI y el desarrollo, si se quiere, de estas habilidades psíquicas, porque este militar tiene su primera experiencia, su experiencia trascendental en 1966. Ahí hay una aclaración, que es para que quede constancia, que McMoneagle, si bien participaba del proyecto Stargate, también fue sujeto de estudio del trabajo de Green y Nolan, lo cual cada vez deja más en claro que estas investigaciones recientes son una continuidad de este proyecto Stargate. En 1966, en diciembre de 1966, este militar junto con un compañero de trabajo habían ido al cine, había terminado la función y estaban volviendo a su respectiva unidad militar. Y bueno, ellos estaban desplegados en un lugar paradisíaco, en las Islas Bahamas, en la isla Eleutera. Ahí, bueno, si saben dónde está ubicada las Islas Bahamas, no pueden dejar de asociarla también con el Triángulo de las Bermudas. Y en su camino de recorrido tienen, bueno, esto que aparece en esta imagen, ¿no? Un encuentro y una experiencia extraordinaria, porque son sobrevolados por un disco más o menos describe entre 30 y 40 metros de diámetro, todo con ventanas acristaladas, y ahí sucede algo que es sumamente relevante. De este aparato se proyecta un potente haz de luz que a ambos, a McMoneagle y a su compañero, les producen lesiones tan importantes que, bueno, tuvieron que ser internados en algún caso de gravedad en instalaciones, bueno, militares. McMoneagle, bueno, ahí describe que lo que le ocurrió es que quedó quemado hasta quedar crujiente y que casi no podía levantarse de la cama. Imagínense la experiencia que tuvo, realmente fue tremenda. Pero él, digamos con un peculiar sentido del humor, dice que él se recuperó más rápido porque, como era una persona que aprovechaba su tiempo libre para nadar, era una persona que le gustaba mucho la actividad acuática, estaba más bronceadito, entonces parece que esta experiencia traumática y trágica, digamos como que la sacó un poco más barata, pero fue realmente una experiencia tremenda. Pero parece, o por lo menos eso es lo que se puede empezar a deducir, que a partir de esta experiencia traumática empezaron las habilidades extraordinarias de esta persona. Ahí vemos una fotografía de McMoneagle, donde él fue condecorado. Él estuvo al año siguiente desplegado en Vietnam, 1967. Y una de las cosas que sucedía con esta persona era que se había hecho famoso por el hecho de que cada vez que salían de operaciones, muchas veces tenían que enfrentarse no solo con el ejército regular de Vietnam, sino con la otra parte que utilizaba Vietnam del Norte, que era el Vietcong, ¿no? La guerrilla, que era muy hábil en el empleo de las trampas cazabobos, como se le denominaba genéricamente. Y sucedía que la unidad militar en la que se desempeñaba esta persona tenía el registro más bajo de víctimas de este tipo de trampas, porque esta persona parece que cuando salían en alguna misión de patrulla o de reconocimiento, percibía o advertía de que podía llegar a ocurrir o encontrarse con determinadas trampas, y tanto él como colegas suyos lograban salir sano y salvo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de situaciones, más allá de que resultaba sumamente ventajoso para los norteamericanos, también era una constancia más de que esta persona tenía, bueno, estas capacidades especiales, y como podemos ver, al poco tiempo fue convocado para formar parte del proyecto Stargate. Es decir, que Stargate no es que arrancó de cero o de la nada, sino que queda en evidencia que por lo menos los norteamericanos iban tomando nota de personas en sus fuerzas armadas o en sus fuerzas de seguridad que, si tenían este tipo de habilidades, podían llegar a ser potencialmente útiles para este tipo de operaciones especiales, ¿no? Bueno, la próxima. Bueno, y saliendo de la visión remota y entrando en el terreno de los OVNIs, ya estoy cerca de terminar,
Una pregunta que me hacía es si es posible que se puedan estudiar los OSNIs, porque, bueno, trabajar en superficie es mucho más fácil, pero buscar algo escurridizo y bajo el agua es sumamente complicado. Pero parece que, por lo menos en los últimos tiempos, se están empezando a llevar adelante algunos esfuerzos que apuntan a eso y que de alguna manera nos da cuenta de que es posible, aunque difícil. Ahí, por ejemplo, donde empieza un poco a tomarse nota y a ponerse en valor este tipo de investigaciones, aparece en la serie documental Unidentified, donde en el episodio 3 de la primera temporada, con el título del Patrón Revelado, bueno, fue el episodio donde tanto Luis Elizondo como este oficial de guardia retirado que estuvo a bordo del Princeton cuando ocurrió el famoso incidente Tic Tac, Sean Cahill, fueron a visitar la isla Guadalupe, y ahí, bueno, tomaron contacto con las personas del lugar y los relatos, los testimonios frecuentes eran no solamente que se veían ovnis en el cielo, sino también ingresando o saliendo del agua. Por lo tanto, bueno, existía al menos esa noción o esa idea de que los OSNIs o los fenómenos aéreos no identificados tienen esta capacidad de actuar no solo en la atmósfera, sino también bajo el agua, y como sabemos ahora, existe esta capacidad denominada transmedio, que también puede implicar operar en el espacio y atravesar cada una de esas tres instancias sin ningún tipo de inconveniente, algo que la tecnología terrestre todavía no lo logra. Ahí, como resultado de esos testimonios, surgió el interés por parte de muchas personas, sobre todo vinculadas al incidente del Nimitz, de llevar adelante esfuerzos de investigación, utilizando personas con conocimientos científicos, con tecnología de última generación. Siempre está la parte más complicada, ¿no?, que es la de lograr la financiación, pero por lo menos esta gente está decidida a hacerlo. Y por lo menos existe un proyecto que está en desarrollo, que aparece en la parte superior derecha, que se llama Expedición Aguas Clandestinas, que tienen pensado incluso utilizar cámaras subacuáticas por si se registra algo, que eso se pueda ver incluso en tiempo real. Y más conocido es la misión WAPE Expedition, que recientemente ha presentado los resultados de su última investigación, que aparece ahí en la imagen, A Tear in the Sky, que es un documental que de algún modo presenta los resultados de la primera experiencia de este grupo, donde, bueno, yo todavía no lo he visto, así que mucho no puedo comentar al respecto, pero que evidentemente han tenido registros de fenómenos aéreos no identificados, e incluso uno de los que ha participado habla de que se habría registrado algo parecido a una suerte de agujero de gusano local o algo parecido. No sé si será cierto o no, pero al menos no deja de ser inquietante, porque muchas veces cuando se habla de las formas o las posibilidades de desplazamiento de este tipo de vehículos aéreos avanzados, se especula con que pudieran atravesar grandes distancias cósmicas utilizando agujeros de gusano. Así que bueno, es una posibilidad. La próxima. Bueno, y ya vamos a ir finalizando. Un poco el futuro del fenómeno a través de dos personas que están íntimamente ligadas como experimentadores. Por un lado, Whitley Strieber, que es el autor ya de una saga de un montón de libros que abordan este tipo de temas, y es archiconocido por la portada de ese libro, ¿no?, Comunión, que ya esa imagen de este alienígena es hasta parte de la cultura pop. Se usan en remeras, bueno, en pósteres, lo que se les ocurra. Y él participó recientemente en la apertura de los archivos de lo imposible, porque parte de sus archivos van a engrosar este repositorio de documentos en la Universidad de Rice, y él dice, un poco de la perspectiva de la naturaleza de este fenómeno, que la parte de tuercas y tornillos no va a desaparecer, que es lo que uno puede denominar la ufología clásica, ¿no?, los platillos voladores. Pero la parte más importante, que es la que va a estar más en desarrollo ahora y que se le va a ir prestando cada vez más atención, es la parte del experimentador. Es decir, va a requerir cada vez una participación más frecuente y mayor de representantes de la comunidad científica, y lo que se busca es justamente
que la ciencia tenga un rol o una participación más activa en este tipo de investigaciones. La próxima, ya casi final. Bueno, y esta persona que aparece acá es uno de los mayores investigadores en el campo de la parapsicología actual, el doctor Dean Radin, que es el principal asesor científico del Instituto de Ciencias Noéticas, que fue fundada por Edgar Mitchell de hace un buen tiempo, y él señala si existe una relación entre los ovnis y la conciencia. Y él, por un lado, asume esa posibilidad. Él dice que los avistamientos de ovnis y el contacto con extraterrestres tiene que ver con básicamente mucho de lo que se ha mencionado acá, tiene que ver con la conciencia y que la comunicación es telepática. Bueno, y él dice algo que realmente es muy interesante. Él dice que hasta los extraterrestres tienen la habilidad para atravesar paredes. Quien haya tenido la oportunidad de ver una película que fue transmitida para televisión, Intruders o Intrusos, aparece representado o graficado por lo menos esa instancia, y realmente es sumamente perturbadora. Y lo que él plantea es que si bien es importante que se acerque la investigación parapsicológica con el fenómeno OVNI, siguen existiendo dificultades, que esas dificultades son siempre de tipo tecnológica, siempre de tipo procedimental, pero que no hay que perder ese foco, esa expectativa, y que cuando se puedan replicar estos fenómenos en el laboratorio, bueno, verdaderamente se van a poder llegar a conclusiones cada vez más certeras. Entonces lo que él pretende, y un poco lo que también estaba señalando Diego Escolar recién, es empezar a avanzar a través de la ciencia y empezar a hacer cambios paulatinos en lo que es la epistemología, ¿no? Que es cómo se va construyendo de algún modo el pensamiento científico. Esto no va a cambiar si la gente sigue pensando y actuando de la misma manera. Es decir, se tiene que empezar paulatinamente a aceptar de que estos fenómenos existen, que son reales y que requieren de investigación. Y mientras mayor involucramiento tenga la comunidad científica, mejor. Así que bueno, la próxima. Bueno, espero que les haya resultado de interés y les agradezco la atención.